¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra clase más de contabilidad. En esta ocasión vamos a continuar con el mismo, podemos decir, libro. Ya saben que este libro lo pueden descargar de la página estudiandocontadoriaweb.com. Y ese libro que vamos a llevar, al menos durante el primer mes, es ahorita pura teoría, así es que ahorita se pueden relajar. Ya cuando venga la práctica viene lo complicado. Les recuerdo poner su nombre completo, la palabra asistencia en el chat en la parte derecha. Si estás viendo en un celular, en la parte de abajo te va a salir el chat. Vamos a continuar con la lectura, vamos a explicarla y también vamos a hacer revisión de dos trabajos de ustedes. Aunque fue una tarea la que se dejó, pero hay dos trabajos distintos para que vean de qué manera se pueden entregar sus trabajos. Así es que vamos a comenzar con la Europa medieval. En esa etapa dice lo siguiente: debido a la casi total aniquilación del comercio en Europa en los siglos posteriores a la caída del Imperio Romano, las prácticas contables más o menos evolucionadas habituales en el mundo antiguo desaparecieron. La técnica contable se iba a desarrollar de nuevo en Europa a partir de cero al compás del crecimiento del comercio, que tomó su primer gran impulso con las cruzadas. Las repúblicas comerciales italianas y los Países Bajos, mejor conocido como Holanda, serían durante los últimos siglos de la Edad Media las regiones europeas en la vida comercial iba a ser más intensa. Como consecuencia natural de la práctica contable iría desarrollando nuevos métodos en estos países y sería sobre todo en las repúblicas italianas donde había algo que surgir de la nueva contabilidad. Entonces en la época medieval, a lo mejor la época medieval muchos de ustedes la recuerdan más por guerras, ¿no? Por peleas, pero la parte contable pues también empezaba a resurgir. Y aquí viene una de las cosas más importantes de la contabilidad en general: el primer texto impreso por Fray Luca Pacioli. Vamos a ver aquí ahorita un poquito del personaje de Fray Luca Pacioli, un poquito de manera resumida, porque es un personaje importante dentro de la contabilidad. La obra de Pacioli tuvo un gran éxito, particularmente la parte dedicada a la práctica comercial y contable, que fue reimpresa por separado algunos años más tarde. De la descripción realizada por Pacioli se desprende que los comerciantes venecianos se veían precisados a utilizar en primer lugar un borrador. No empleaban directamente el diario. Para realizar asientos en el diario era preciso en primer lugar convertir las operaciones registradas en el borrador a la unidad monetaria elegida por el comerciante para llevar sus registros. Más adelante vamos a ver lo que es un diario, porque ese de diario o asiento de diario hasta la fecha se sigue aplicando, o sea, todavía existe. Pero en pocas palabras, antes los comerciantes, como no era una contabilidad muy al 100% como ahora, pues muchos lo hacían a lo mejor en un tipo hojas, tipo cuaderno, y apuntaba cada quien de acuerdo a su idea, que registraba pues las compras, las ventas que tenía, ya depende de cada comerciante. Pero Luca fra Pacioli, también conocido como Pacioli nada más, fue considerado como el padre de la contabilidad propiamente dicha. Podemos decir que Fray Luca Pacioli aportó muchísimo en la contabilidad, o lo que aportó hasta la fecha se sigue utilizando. Que eso que aportó más adelante ustedes lo van a hacer. Es algo así como Miguel Hidalgo en nuestro país. Fray Luca Pacioli es más o menos parecido, pero en contabilidad, ya que su obra constituye el primer trabajo impreso sobre temas contables y algebraicos. El objetivo principal de Pacioli fue diseñar un sistema que proporcionará al comerciante información oportuna en relación a sus activos y obligaciones. Pacioli explica al inicio de su obra cómo efectuar por parte del empresario un inventario, que debe iniciarse y terminarse al mismo día para evitar posibles errores, especificando el día y lugar y finalmente guardarse con mucho cuidado. Una de las cosas que Pacioli pensaba era hacer inventarios, es decir, en esa época se hacían inventarios. Posiblemente muchos de ustedes a lo mejor lo han hecho, desconozco quiénes trabajan, quiénes no, pero bueno, algunos de ustedes han escuchado a lo mejor en los famosos inventarios, ¿no? Pues esa parte de hacer inventarios, gracias a Fray Luca Pacioli, que fue el primero que también pensó algo así como, ¿y si hacemos inventario? Eso puede ayudarnos como comerciantes a saber qué tenemos, qué vendimos, qué no vendimos,
si se perdió la mercancía. Entonces, para eso sirven los inventarios, entre muchas cosas. Entonces, cada vez que ustedes hagan un inventario, acuérdense de Fra Luca Pacioli. Posteriormente dice lo siguiente. Más adelante nos habla de la utilización de 3 libros principales: el Memorial o libro del diario y el Mayor. En el Memorial o libro del día indica el registro de las transacciones económicas. Deberán ser consecuencias cronológicas lo más completo pero breves, y subraya su carácter privado en el diario. Esta parte del libro de diario y mayor, más adelante ustedes lo van a hacer. En la actualidad se sigue utilizando, sí se utilizan, pero ya prácticamente lo hace la computadora. Es decir, los sistemas, posiblemente alguno de ustedes ha escuchado que existen muchos programas para hacer muchas cosas. Programas para hacer negocios, programas para hacer a lo mejor contabilidades, sistemas computacionales, softwares para facilitar más rápido revisiones, muchas cosas, ¿no? Un ejemplo rápido, a lo mejor ustedes que trabajan, o los que trabajan, a lo mejor en su empresa, digo, no sé quiénes trabajan, quiénes no, pero posiblemente les tocó a lo mejor en un trabajo que para pasar asistencia de que, a ver si viniste para poder pagarte tu día, tenían que firmar un papel con su nombre, su firma y el horario, ¿no? Es muy sencillo hacer eso, es un registro realmente. Hoy en día muchas empresas dicen, no, nomás con tu tarjeta la pasas por este aparato, la deslizas y ya. U otros para mayor seguridad, no, pon la huella de tu dedo. Ese tipo de cosas son tecnología que va avanzando para facilitar poner asistencia. Igual parecido, en contabilidad existen los libros o los registros de diario de manera en computadora o programas computacionales. Pero siempre para aprender eso, pues ocupas hacerlo de manera física, de manera educativa se podría decir, que es más o menos lo que ustedes van a hacer más adelante, ¿no? Posteriormente dice, indica que no debe tener ningún registro sin que se haya anotado antes en el Memorial. Antes le llamaban Memorial a ese tipo de cosas, ¿no? Los eventos deben registrarse bajo la fecha correspondiente, indicada en la parte central y en alguno de los lados, como se acostumbra a hacerlo en los libros de mayor. Así como también recomiendo para expresar el concepto de cargo en el diario, se utiliza la expresión per y para crédito la letra. A. En el mayor indica la ventaja de contar con un índice alfabético de diversas cuentas, deudoras y acreedoras. Que eso más adelante pues lo vamos a ver, que es donde ahí ya se pone lo interesante porque ya es práctica. En el que indican páginas correspondientes. Entre los contables más destacados está Albert Casanova, que establece una cuenta de pérdidas y ganancias, en contra de la que se saldan todos los movimientos al final del ejercicio, operación que se le denomina saldaire y libro. Entonces es importante de alguna manera Fra Luca Pacioli. Y una primer tarea, y una vez lo voy a apuntar aquí. Su primer tarea sería buscar la bibliografía completa de Fra Luca Pacioli, para que lo conozcan más a detalle al padre de la contabilidad. Empezamos un poquito ya con nuestro país, desarrollo de la contaduría en México. Obviamente en Europa, en toda esa parte, recuerden que ellos son el nuevo mundo, nosotros somos el viejo mundo. Pero nosotros también desarrollamos cosas relacionadas con la contabilidad. Por ejemplo, la época prehispánica. Los sistemas contables mayas alcanzaron su mayor expresión en los cómputos calendarios manejados por la clase sacerdotal. También se tiene conocimiento de algunos registros contables de índole comercial. El fundamento económico del pueblo azteca se constituyó mediante un riguroso sistema tributario impuesto a los pueblos sometidos y un constante intercambio entre los mismos. Las descripciones pictográficas comprueban el grado de avance de contabilidades que nos describen el producto, la cantidad, número de tributarios y las fechas en las que se debía pasar a recoger los productos. Ellos de alguna manera también anotaban, registraban qué mercancía entraba, qué vendían, qué se cambiaba. Es decir, siempre se tenían registros, ¿no? Después de la época colonial, pasa un poquito más de tiempo, llegamos a la época colonial, y los conquistadores de sus inicios nombraron un contador. Es decir, ya como que tenían el término, ¿no? Encargado de recaudar y supervisar las partes correspondientes a la corte y vigilar el reparto equitativo para el resto de sus integrantes de expedición. En 1519, al fundarse el primer ayuntamiento de América en el territorio de Villarrica, Veracruz, para iniciar la conquista de México.
Se nombra a Hernán Cortés como capitán general y a don Alforo Ávila contador del ayuntamiento, quien lleva el registro de los libros donde se asentaba la parte correspondiente al emperador y a los socios de la empresa. Pasan los tiempos y más o menos llegando el año de 1519, como ustedes saben, en esa época era la época colonial de nuestro país, que eso es parte de la historia, pero en cuestión contable, pues en 1519, ya sé que es hace mucho tiempo, Veracruz ya existía. Ese estado, todos aquellos que son de Veracruz, pues ese estado ya existía. Y pues Veracruz fue el primer ayuntamiento que hubo. Muchos de ustedes se podrán preguntar cómo un ayuntamiento. Así como aquí existe un ayuntamiento, ese fue el primero en todo, pues todo nuestro país, el primero que existió, donde ya había personas que se encargaban de registrar, de contabilizar. Ya empezaba a hacerse un poquito más serio la contabilidad para cuestiones de empresas. Pasa el tiempo y una vez establecida la Real Hacienda, esta se encarga de regir la situación fiscal del país y de regular las políticas financieras, dentro de ella definición, las funciones de oficios y de tesorero. Y pedía cuentas a todos los funcionarios que hubiese recibido el quinto real, 20% de las ganancias. Pasa un poquito el tiempo y lo que hoy conocemos como Secretaría de Hacienda y Crédito Público hace muchos años era la Real Hacienda. Es decir, ya tenía los orígenes de poder cobrar los impuestos y todo lo que ustedes han escuchado, ¿no? En aquel entonces no existía el peso, es decir, esa moneda del peso como la conocemos hoy no existía, eran reales, muy típico, parece de novela de Alondra, ¿no? Más o menos. Los reales existían porque antes, recuerden que éramos conquistados por los españoles, ¿no? Pasa el tiempo y llegamos a la parte del virreinato. Aquí todavía te menciona pues que se encargaba un administrador de hacer, ¿no? La época del virreinato un poquito más avanzado. Dice, los contadores de la Nueva España llevaban diversos libros de recepta. En este se asentaban las multas, depósitos, cargo contra particulares, préstamos, prelados y ministros, inventarios de los objetos del poder del portero y funcionario, de cargo y data, en que se registraban todos los registros y egresos, debiéndose conservar los recibos de pago. Entonces en aquella época se registraba prácticamente todo ya. Y los documentos para comprobar lo que tú estabas registrando pues también se tenían que tener. Luego también estaba obligado a llevar por duplicado el correspondiente a las limosnas y mercedes y otra de las cuentas extraordinarias de personas fallecidas. En el año del siglo XIX se establece en el método de Acfito Felipe V por cédula del 8 de marzo de 1678, dispone que los contadores generales de los tributos presten ante el Real Tribunal de Cuentas lo realizado en dicho ramo cada 2 años. Entonces pues ya empezaba a existir todo lo relacionado con la contabilidad, tal vez no como la conocemos ahora, pero ya se estaba poniendo interesante. Y ya más o menos del año de 1800 hasta este siglo XXI, más o menos ha pasado ese tipo de cosas. Por ejemplo, entre las aportaciones realizadas a la práctica contable durante el siglo XVIII se encuentra la organización de la Hacienda Pública, que es lo que hoy conocemos como Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así es que ya tiene muchísimos años. Entre las aportaciones realizadas a la práctica contable durante el siglo XVIII se encuentra la Organización de Hacienda Pública, considerada como el sistema filosófico y completo de la organización hacendaria que ha formado desde la independencia, en el cual destacan la elaboración de presupuestos y cuentas anuales, la cuenta general de ingresos-egresos y su presentación anual al Congreso de la Unión, así como el establecimiento de la Contaduría Mayor de Hacienda y Crédito Público. Don Pedro Gray, el administrador de correos, introdujo un formulario para la administración. Pasó un poquito de tiempo y consistía en cambiar el sistema colonial de cargo y data por el nuevo sistema contable del debe y haber. También se ordenó que cada año fiscal se concentrara en un inventario valorizado de bienes raíces, muebles, útiles, enseres de cada oficina. En 1845, durante el gobierno de don José Joaquín Herrera, el Tribunal de Comercio de la Ciudad de México creó la primera institución especializada en la profesión, denominada Escuela Mercantil. Por último, la situación crítica en nuestro país ante la política expansionista de los Estados Unidos, que provocó la invasión norteamericana, el plantel fue cerrado por falta de fondos. Y pasa un poco más de tiempo y por el decreto del presidente de la República, Antonio López de Santa Anna, se reinstalaron nuevamente los estudios contables al crearse la Escuela Especial de Comercio, que contó con un programa mucho más completo que la Escuela Mercantil, y el gobierno de Benito Juárez se preocupó por la reorganización de la enseñanza pública,
y el 15 de julio de 1868 la Escuela Especial de Comercio se transformó en Escuela Superior de Comercio y Administración. Entonces todo eso pasó en la época más o menos de la época del siglo XX, de 1840 a 1900 más o menos. Todo eso ha pasado en nuestro país. La parte donde dice el origen del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, toda esta información en realidad es simplemente como un club o una empresa que se encarga de, digamos, asesorar, hacer cursos, hacer muchas cosas para quienes son contadores públicos o incluso otras carreras estén más capacitados. El párrafo importante sí es el primer párrafo, porque dice lo siguiente: se ha aceptado el 25 de mayo de 1907 como el nacimiento de la profesión contable en México. En esta fecha presentó su examen don Fernando Díez Barroso, recibiendo el primer título de contador de comercio que se expidió en México, y algunos años después, y por gestiones del propio Díez Barroso, los planes de estudio fueron modificados y el título otorgado cambió al de contador público. Entonces, de 1907 más o menos, todo ese año, la persona que pues terminaba su carrera se le llamaba contador de comercio. Gracias a don Fernando Díez Barroso se le cambió a contador público, y hoy en día existen muchas licenciaturas: contabilidad pública, que contador público y privado. Existen muchísimas, prácticamente son títulos o nombres, ¿no? Y bueno, el 25 de mayo de 1907 fue precisamente cuando él pues le dieron su título, y ese día se celebra el Día del Contador Público, que posiblemente ustedes han escuchado de repente. Es el Día del Contador Público y de muchas profesiones, ¿no? Que hoy es el Día del Médico, que hoy es el Día de la Enfermera, que hoy es el Día del Maestro, hoy es el Día de la Secretaria, hoy es el Día del Taco, en fin, muchos días de todo, ¿no? Pero tienen orígenes. Lo demás del párrafo prácticamente habla sobre cómo se organiza este instituto. No solamente es el único instituto que existe, existen muchísimos institutos para que cuando son estudiantes o cuando son egresados pues participen cursos, seminarios, pues sigan aprendiendo, ¿no? Entonces vamos a pasarnos esto nomás como lectura adicional. Ya lo leen, pero no hay que hacer nada, simplemente es como algo más adicional. Y rápidamente vamos a mostrar la página oficial del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que se fundó en 1923 y hasta la fecha sigue estando todavía. Y si se dan cuenta, en su página oficial pues prácticamente hay una tienda en línea donde puedes comprar libros, donde puedes comprar revistas, todo tipo de información para que tú aprendas, te capacites. Hay publicaciones de algunos temas contables, también hay normatividades para poder entrar. Hay que recordar que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos existen otros institutos en el cual pues tú tienes que pagar una cuota. Es como si fuera un club, para obviamente tener muchos beneficios, ¿no? Como cursos a descuento, etcétera. Noticias fiscales, hay un poquito de noticias, algunos servicios que pues te puede proporcionar este instituto, los beneficios. Ponen un poquito de noticias para que las personas lo lean, sobre todo aquellos que son contadores, obviamente. Ponen preguntas y ya ponen a interactuar. También venta de libros. Este libro que está aquí se llama Normas de Información Financiera. Es un libro que ustedes obviamente no es necesario que lo tengan ni nada, pero bueno, si fuera la carrera como tal, la carrera de contaduría, este libro sería importante. Dentro de esta clase, de esta materia, sí vamos a ver nada más algunos conceptos de las NIF, pero realmente es un libro, ¿no? Que sí se puede comprar. Y pues vienen revistas de diferentes informaciones. Para eso sirven los clubs de educación, para que sigan aprendiendo, ¿no? No solamente en contaduría, también en administración puede existir, también pueden existir médicos, cada quien tiene como un club, ¿no? Ahora sí, el siguiente tema ya son de los más importantes porque ya es parte de teoría, pero es importante. Necesidades que satisface la contabilidad. En realidad la materia se llama contabilidad, pero bueno, ¿qué es lo que satisface? Primera definición dice: necesidades sociales que satisfacen. Cualquier entidad, sea física o moral, requiere conocer y administrar de manera más eficaz posibles recursos, para lo cual necesita contar con información y control financiero adecuado.
Entonces, cualquier persona que sea una persona física o moral debe de llevar contabilidad para conocer cómo está su información. Entonces, siguiente tarea que se va a encargar, la pregunta es, bueno, obviamente tienen que investigar qué es una persona física, qué es una persona física y una persona moral. Les voy a dar el dato donde lo pueden encontrar. Hay que leer el Código Civil. Dentro del Código Civil hay que leerlo. Para aquellos que se preguntan dónde pueden encontrar el Código Civil, deja ver si lo tengo en mi página para que una vez pues ahí lo busquen, ¿no? Creo que me parece que sí está. Si no, pues tendrían que buscarlo, ¿no? Estudiando contaduría, le dan enter. Vamos a ver si está ahí una vez. El Código Civil son como leyes y ahí pueden encontrar la información. Vamos a ver si está en universidad. Me parece que en la universidad no está eso. A ver, vamos a ver, aquí no está. Bueno, entonces lo único que tienen que hacer es irse a CESCA. Se van a preparar a Comercio Exterior y Aduanas, le dan tiki tiki, buscan legislación fiscal, bases jurídicas de comercio y se descargan el Código Civil. Cuando descarguen el Código Civil, ahí pueden buscar la información de qué es una persona física y una persona moral, porque deben de tomar en cuenta esas definiciones para lo demás. Después dice lo siguiente: se entiende por entidad cualquier unidad económico-social, es decir, el conjunto de recursos materiales y humanos, financieros y tecnológicos de que se dispone para la obtención de determinadas metas objetivos. La rama del conocimiento humano que satisface la necesidad de tener información y control financiero se llama contabilidad y forma parte de la contaduría pública. Entonces, aquí lo acaba de decir. Contabilidad en este momento ustedes están estudiando porque así se llama la materia, más sin embargo no están estudiando para ser contadores, sino se llamará contaduría pública. Entonces recuerden, la entidad en este caso y para esta materia no es un fantasma. Hay muchas personas en examen presencial les pongo la pregunta, ¿qué es una entidad? Y todos me ponen fantasmas y pues tiene una tachita porque no, esa es la respuesta correcta. Pues estamos hablando de la materia de contabilidad. Si estuviéramos hablando de paranormal y me ponen la entidad es un fantasma, pues le pongo palomita, pero no es la materia. Entonces, bueno, ustedes se salvaron, no hay examen, así es que ustedes no se salvaron, pero bueno, esa es entidad aquí hablando contablemente. Cualquier unidad económica social. En pocas palabras, una empresa que tiene recurso material, recurso humano y financiero. Ejemplo: la escuela, por ejemplo, tiene instalaciones. Están las instalaciones de la escuela. Eso sería, ¿qué sería? El material, ¿no? Los salones, el pizarrón. Si están los materiales, tiene el personal, pero no están los alumnos, pues no puede funcionar. O puede estar puros materiales, pero no hay alumnos, ni tampoco hay dinero. No se puede. O están nomás los alumnos, pero no hay maestros y no hay instalaciones, pues no puede funcionar la empresa. Conceptos y tipos de entidad. Entidades. Concepto. En sentido general se entiende por el término entidad cualquier ente o ser fisiológicamente, y una entidad es lo que constituye la esencia o la forma de una cosa. Enmarcando el término entidad dentro del campo contable, podemos decir que es la integración de recursos materiales, financieros y humanos que persiguen objetivos determinados. Clasificación de las entidades según boletín A2 del IMCP. ¿Se acuerdan del IMCP? El IMCP es el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, es una asociación, pero ellos emitían boletines porque para tener un control más de esta carrera y de esta materia. Entonces su boletín A2 decía lo siguiente: ¿qué se definía como entidad? Las entidades que realizan actividades económicas pueden clasificarse de la siguiente manera: entidades con personalidad jurídica propia, que son sujetas de derecho y obligaciones, pudiendo ser personas físicas o morales. Ambas tienen personalidad y patrimonios propios. Las entidades morales tienen personalidad y patrimonio propio diferente de las personas
que las constituyen o admitan, por lo cual la contabilidad debe captar los derechos, obligaciones y resultados de operaciones propias de la entidad. Entidad sin personalidad jurídica propia, que son entidades consolidadas, y el fideicomiso. Este último de fideicomisos, como ustedes saben, posiblemente ya se quiten. El gobierno actual quiere quitar fideicomisos, es decir, que ya no existan estos. Las entidades consolidadas están registradas por dos o más entidades con personalidad jurídica propia que desarrollan actividades y ejercen sus derechos y responden a sus obligaciones en forma individual. El fideicomiso, que actualmente está en veremos de quitarlo, pero bueno, todavía existe. Pero fideicomiso, como definición, constituye un patrimonio autónomo cuya titularidad se atribuye al fiduciario, que es el instituto de crédito, que en este sería un banco, encargado del destino y de la realización del fin determinado. Al atribuirse la titularidad, la institución de crédito es la que toma la decisión sobre los derechos y obligaciones, por lo tanto el ente económico tiene una personalidad jurídica propia. En pocas palabras y en términos más simples, un fideicomiso es muy sencillo. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes son padres, tienen un hijo y quieren hacer un fideicomiso para su hijo cuando tenga 18 años y estudie en la universidad. Entonces, durante ese tiempo ustedes ponen una cantidad de dinero, el banco trabaja ese dinero, a los 18 años y este estudiante entra a la universidad, le van pagando. En este caso fue un fideicomiso educativo, fue relacionado para cuestiones educativas. También puede existir fideicomisos para hacer alguna escuela de ciencias, hacer algún museo, donde muchas empresas juntan su dinero, lo va trabajando el banco y el trabajo lo dispone para hacer, en este caso, por ejemplo, un museo. Para eso existe un fideicomiso, pero actualmente el gobierno actual lo quiere quitar. Así es que si hay fideicomisos, posiblemente ese dinero ya no sea de las empresas, sino del gobierno. Ahora vamos a dividir las entidades. Entidades, también en un término simple, son las empresas, no son fantasmas. Recuerden, no estamos hablando de una clase paranormal. Entonces, las entidades morales, ¿qué son? Son las que están formadas por varias personas físicas que constituyen una red civil o mercantil o una asociación mutualidad. Más adelante, esta parte, cuando ustedes investiguen que es una persona física y moral, van a ver los requisitos. Recuerden, Código Civil. Entidad lucrativa. Son las constituidas por personas físicas o morales cuyas actividades principales están encaminadas a la obtención de una utilidad. Todas las empresas que tienen actividades lucrativas, al final ellos también quieren ganar dinero. Ejemplo, por ejemplo, una gasolinera. El conjunto de gasolineras pues te vende la gasolina pero quiere ganar dinero, sino que chiste sería nada más regalártela o vendértela muy barata, ¿no? El objetivo es ganar dinero. Entidades no lucrativas son aquellas constituidas por una o varias personas que desarrollan actividades sociales, asistencia deportivas y culturales sin obtener ganancias. Hay empresas que existen que su objetivo no es ganar dinero. Entonces muchos de ustedes se preguntarán entonces cuál es el objetivo. Si todos quieren tener empresas o quieren trabajar vendiendo algo, es porque quieren ganar dinero. Efectivamente, pero hay empresas que su objetivo no es ese. Su objetivo es ayudar al prójimo o infundir deporte, cultura. Ejemplo de entidades no lucrativas, por ejemplo, la Cruz Roja es una entidad no lucrativa. Su objetivo realmente no es ganar dinero. Es verdad, te cobra, pero no es como que su objetivo es ganar dinero. Muchas de las personas que trabajan en la Cruz Roja sí reciben un sueldo porque al final son trabajadores, pero para poder conseguir ese dinero, por eso hacen colectas, por eso hacen concursos, por eso cobran una cantidad, ¿no? Para poder solventar gastos de luz, de agua, porque al final la autoridad le va a decir, sigue siendo una empresa, solamente que tu objetivo no es ganar dinero, pero tienes que pagar de todas formas las cosas. Otro ejemplo de entidad no lucrativa son alcohólicos anónimos. Yo creo que muchos de ustedes han visto los famosos letreros de las A, azul y blanco, que dice Alcohólicos Anónimos. Igual, el objetivo no es ganar dinero, sino que se junten muchas personas y empiecen a contar su testimonio de cómo les dejó el alcohol, todo eso. Otra entidad no lucrativa, es decir, su objetivo no es ganar dinero ni hacer negocio, pero de alguna manera pues recibe dinero, son las iglesias. Todo tipo de iglesias, llámese cristianas, testigos de Jehová, mormones, católicos, cristianos, protestantes, etcétera, etcétera. Todos tienen una iglesia, tienen un lugar, un recinto, el salón del reino. Todos tienen como un edificio donde llegan los fieles y donan dinero o les piden dinero, donativos, diezmos, etcétera. El objetivo no es hacer negocio, supuestamente, ¿no? Pero para la autoridad dice, pues independientemente de que tú no seas una empresa que venda realmente algo, pues ocupas estar registrada, ocupas ciertos documentos
y pues te voy a considerar como una empresa no lucrativa, pero de todas formas tienes que pagar ciertos impuestos. Entonces esas son las no lucrativas. Después, entidades públicas son las que el Estado ha creado para desarrollarse un determinado renglón de la economía nacional. Todas las entidades públicas se refieren a todas las empresas relacionadas con instituciones de gobierno. Esas son públicas. Entidades privadas son aquellas que han sido creadas por los particulares sin intervención del Estado y que explotan un giro o actividad determinada. Prácticamente todas las empresas que conocen ustedes que alguien la hizo, pero que no son del gobierno, son entidades privadas. Entidades nacionales son las formadas únicamente con capital proveniente de inversionistas del país. ¿Eres una empresa? Sí. ¿Todo el dinero fue mexicano? Sí. Eres una entidad nacional. Entidades extranjeras son las constituidas con capital de inversionistas extranjeros en su totalidad y que actúan dentro del mercado nacional. Empresas que pues su capital es extranjero, en su mayoría pues son entidades extranjeras. Están las entidades transnacionales, son entidades con grandes y volúmenes de operaciones y propiedades que actúan en varios países, aun cuando su capital procede de otra nación. Entonces hay muchas empresas que realmente no nacieron aquí, pero bueno, tienen sus empresas, su negocio, son empresas transnacionales o entidades transnacionales. Entidades comerciales son unidades económicas que independientemente que sean físicas o morales, públicas, privadas, mixtas, nacionales o extranjeras, realizan una actividad de intermediación entre el fabricante del producto o servicio que expande y el consumidor de este. Prácticamente las entidades comerciales son aquellas que se dedican a comprar y vender el producto, nada más, no lo hacen el producto, nomás lo revenden. Entidades industriales son las que transforman o adicionan las materias primas indispensables para lograr un producto determinado, prácticamente las maquiladoras, ¿no? Las que hacen y modifican el producto. Entidades de servicios son aquellas que prestan un servicio social lucrativo o no, puede ser un banco, una empresa de asesoría, alguien que trae una computadora. Nosotros somos una entidad de servicio porque no te vendemos algo, sino te doy imparto conocimiento. Entidades de actividades específicas, en ellas se encuentran, por ejemplo, agricultura es un tipo de identidad, la pesca, la ganadería, la minería, cada quien son empresas diferentes, con ciertos requisitos y reglas. Y pues todavía creo yo que alcanzamos a ver este tema. Vamos a ver este tema de usuarios de contabilidad. Y yo creo que con este ya terminamos. Usuario general. Asimismo, mediante la SNIF. NIF. Esta SNIF es la que estábamos nosotros viendo aquí. Por aquí. Esta es una SNIF. Vamos a ponerle en aquí. ¿Qué es una SNIF? Para los contadores son normas de información. Y estas normas de información son como reglas que están en un libro y que es como la parte teórica del libro. Todo lo que está en el libro es como pura teoría. Sí te viene algo de práctica, pero eso en la vida real, todo lo que los contadores hacen de diferentes actividades, es bien explicado en texto. Entonces, bueno, yo sé que ustedes no van a ser contadores ni nada por el estilo, pero nosotros en algún momento como estudiantes, de hecho dice aquí, norma de información financiera versión estudiante. La versión estudiante es un libro así pequeño, pero que sí es un poco grueso. No es como un libro normal, es un tipo Biblia. ¿Han visto la Biblia de los Testigos de Jehová? Así, medianita, más o menos. Esta norma de información financiera pues vienen diferentes partes teóricas y conceptos, son como reglas en las cuales nosotros tenemos que basarnos, que de hecho cuesta 460 pesos, ¿no? Zona del 2020, salen cada año salen. Y bueno, pues aquí pues viene el índice, prácticamente todo lo que contiene, ¿no? Entonces la lectura dice la NIF A2. Vamos a ver cuál es. Es la NIF A3. NIF A3. ¿Qué significa NIF? Norma de información financiera A3. NIF A3 que se refiere a necesidades de los usuarios y objetivo de los estados financieros. Entonces en esta parte de la lectura te va a explicar qué se refieren. Vamos a leer una normatividad, la NIF A3. Dice: usuario general es cualquier ente involucrado en actividad económica presente o potencial interesada en información financiera de las entidades para que en función de ella base su toma de decisiones. Necesidades de los usuarios, la misma NIF A3 indica en los siguientes párrafos cuál es el punto de partida para la identificación de las necesidades de los usuarios, en qué se destina sus recursos el usuario general, comúnmente en efectivo, de qué manera puede clasificarse el usuario general de la información financiera y cuáles son los grupos. La actividad económica es el punto de partida para la identificación de las necesidades de los usuarios
dado que ésta se materializa a través del intercambio de objetos económicos. Entre los distintos sujetos que participan en ella, dichos objetos se identifican con los diferentes bienes y servicios y obligaciones susceptibles de intercambio. El usuario general destina sus recursos, comúnmente en efectivo, a consumos, ahorros y decisiones de inversión, donación o préstamo, para lo cual se requiere de herramientas para su toma de decisiones. La información financiera en sí, una herramienta esencial para la toma de decisiones por parte del sujeto económico. Al respecto del usuario general de la información financiera puede clasificarse de manera significativa, como se muestra a continuación. Toda esta información que viene aquí, literalmente viene aquí en la NINFA 3, necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. Prácticamente la normatividad te dice quiénes están de alguna manera obligados o a quién le interesa la contabilidad, a quién. Entonces en este cuadro tenemos dos columnas: tipo de usuario general y persona o entidad que incluye. Ejemplo, accionistas o dueños en entidades lucrativas. ¿Ustedes creen que a los dueños o a los accionistas de una empresa les importe la contabilidad de la empresa? Pues claro que sí, porque es su dinero. Ellos fueron socios o son los dueños. Yo soy dueño de la empresa, necesito saber cómo está mi contabilidad. Al final yo quiero ganar más. Pone aquí como ejemplo socios, asociados y miembros que proporcionan recursos a la entidad y que son directa y proporcionalmente compensados de acuerdo con sus aportaciones. Otro tipo de usuario, patrocinadores, entidades con propósitos no lucrativos. Todas aquellas empresas que en su finalidad no es ganar dinero, se les llama patrocinadores. Entonces obviamente ellos también necesitan saber cómo está la contabilidad de la empresa. Pone como ejemplo patronos, donadores, asociados y miembros que proporcionan recursos que no son directamente compensados. Órganos de supervisión y vigilancia corporativos. Estos órganos de supervisión y vigilancia corporativos se dan en empresas grandes, son como consejos de personas en la cual representa una persona para hacer cosas de la empresa. Tal vez esa parte a lo mejor digan, no, nunca lo he visto, pero esto ya es algo más contable. ¿Quiénes son? Los responsables de supervisar y evaluar la administración de las entidades y pueden ser internos o externos. Obviamente los administradores les interesa, dentro de los administradores pondría los contadores, es decir, la persona que te hace el trabajo. Dice ahí los responsables de cumplir con el mandato de los recursos del gobierno, incluidos los patrocinadores o accionistas. Proveedores. Nosotros como empresa tenemos proveedores. ¿Quiénes son proveedores? Aquellos que nosotros como empresa les compramos mercancía. Obviamente a ellos también les interesa cómo está nuestra contabilidad. Los que proporcionan bienes y servicios para la operación de la entidad. Acreedores son aquellos que nosotros les debemos porque a lo mejor por alguna razón pues necesitamos dinero. Y dice aquí los que proporcionan bienes y servicios para la operación de la entidad. Empleados, por supuesto que a nuestros empleados pues les va a importar la contabilidad de la empresa. Son los que laboran para la entidad. Pues es decir, como empleado, muchos de ustedes son empleados, pues claro que les importa cómo está la contabilidad de su empresa, ¿no? Si no, ¿qué tal si no les pagan, no? Clientes y beneficiarios. Yo tengo un cliente, pues de alguna manera al cliente le podría importar, ¿no? Los que reciben servicios o productos en las entidades. Unidades gubernamentales, entidades responsables de establecer políticas económicas, monetarias, fiscales, asimismo participan en la actividad económica al conseguir funcionamiento y asignar presupuesto gubernamental. Pues aquí prácticamente lo que son pues la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Economía, pues les va a importar cómo vas, ¿no? Con tu contabilidad, te va a decir, hey, yo ocupo revisarte. Contribuyentes de impuestos, es decir, las personas que estamos obligados a pagar impuestos, pues también nos importa la contabilidad, ¿no? Para poder determinar qué vamos a pagar. Son aquellos que fundamentalmente aportan al fisco y están interesados en la actuación y rendición de cuentas de las unidades gubernamentales. Organismos reguladores, los encargados de regular, promover y vigilar los mercados financieros. En organismos reguladores se refiere a alguna institución, algún club, por ejemplo, una empresa que dice, mira, yo soy una empresa y me gustaría a mí formar parte de el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Posiblemente el Instituto Mexicano de Contadores Públicos te diga, me interesa que des capacitaciones. Entonces, si te interesa que dé capacitaciones, pues posiblemente te importe si realmente mi empresa es muy buena. Y otros, los que no comprendidos en los apartados, tales como inversionistas, análisis financieros y consultores, es decir, otro tipo de personas. Vamos a poner un ejemplo, yo soy una empresa y pues tengo ganas de crecer mi mercado, quiero hacer más sucursales, entonces le llamo a mercadólogos. ¿Tú eres mercadólogo? Sí, soy mercadólogo. Ok, quiero abrir más tiendas, ¿cómo le hago? Me gustaría saber cómo es tu contabilidad para ver si te alcanza el dinero, cómo fomentar, cómo hacer marketing, etcétera, ¿no? A eso se refiere. Todo esto, si ustedes leen el libro original, yo aquí quité esta información
y la puse de la NIF A3, pero si ustedes leen el libro original prácticamente viene lo mismo. De esta parte, claro, de la NIF A3. Y para la siguiente clase vamos a empezar con la definición de contabilidad, que está aquí, miren, NIF A1. Entonces ese librito, yo sé que no son contadores ustedes, pero si lo fueran, se lo tienen que aprender. Lo digo por experiencia, yo también fui estudiante y este libro lo mirábamos muchísimo. Por ejemplo, aquí está serie NIF A. Se dividen en serie A, B, la C y la D, la E y información relevante, ¿no? Las más importantes son la A, la B y la C, que te tienes que aprender, las normatividades. En la NIF A1 dice estructura de las normas de información financiera, da como base y referencia para saber nuestra definición de contabilidad. Pero bueno, esta información la vamos a ver más adelante para la siguiente clase. Vamos a quedarnos en definición de la contabilidad. ¿Qué recomiendo hacer? Yo le recomiendo darle una leída a lo que vimos. Digo, yo sé que no va a venir examen, entonces se salvaron, pero bueno, para que tengan de conocimiento. Referente a las exposiciones, al parecer van a entrar más personas, por lo cual me tengo que esperar de que ya no entren más para dar los temas indicados. Así es que vamos a hacer pausa todavía con las exposiciones, pero de todas formas yo les aviso, yo creo, la siguiente clase. Ya para terminar, nomás quiero revisar dos trabajos para que vean cómo deben de entregarse. Por ejemplo, esta compañera, no voy a decir nombre de la compañera, Yolanda Moreno Mesa, entregó su trabajo en una hoja de Word. ¿Es válido entregarle una hoja de Word? Por supuesto, es válido. Y ya hizo su trabajo, de lo que hablamos de las civilizaciones, hablamos de los antecedentes también de la origen de la contabilidad, y bueno, ella puso sus cuadros, etcétera. De hecho, ella hasta se adelantó, habló de Fra Luca Pacioli, que es una de las tareas que tienen que hacer, de buscar la bibliografía. Por aquí lo tengo, la bibliografía de Fra Luca Pacioli. Entonces su compañera por ahí se adelantó, pero está bien. Entonces, si todos los trabajos ustedes lo hacen en Word, ¿es correcto? Por supuesto que es correcto, no pasa nada, está bien. Pero otra compañera lo hizo, por ejemplo, en hojas blancas. ¿Está correcto? También está correcto, no pasa nada. Obviamente en el portafolio pues va a entregar, me imagino, todas sus hojas blancas que realice. Si alguien dice, yo no lo hice en hojas blancas, lo hice en el cuaderno, no pasa nada. También le saca foto como ella y pues hace sus trabajos. O sea, es válido tanto en un cuaderno, tanto en Word, y mandarlo. Y pues aquí hizo su trabajo. Entonces sí es correcto hacerlo así. Bueno, hasta aquí vamos a terminar la clase. Sé que es de 1 hora, pero bueno, se va rápido el tiempo. La siguiente clase vamos a ver la definición de contabilidad y tipos de contabilidad y más información importante e interesante. Todavía es teoría, todavía pueden relajarse. Ya cuando llegue la práctica, ya es pura práctica, puro número, puro cálculo, pura matemática. Y es ahí donde muchos pues ya empiezan a decir, no, sí está difícil, ¿no? Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima clase. Les recuerdo la exposición, tema de exposición. Espero ya la próxima clase digan quiénes van a estar en la clase, porque creo que van a entrar nuevos. Entonces me tengo que esperar para empezar a repartir los temas de manera adecuada, ¿no? Y no repartirlos ahorita y de repente que lleguen más y que no. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima semana. Muchísimas gracias y hasta luego. Les recuerdo dejar su participación virtual de esta sesión. Terminando la sesión voy a subir toda la información, así es que hay que esperar unos momentos mientras que suba la información. Y les recuerdo que las participaciones son 100 palabras como mínimo. Vamos a poner aquí un ejemplo, vamos a ver si se puede sumar esta parte. Por ejemplo, esta parte, bueno, me está contabilizando aquí, son 45. De aquí a aquí son 45. Entonces muchos me hicieron menos de 40 incluso. Les recuerdo que son 100 palabras. Yo recomiendo hacer así como aquí, Word, hacerlo todo en Word. Por ejemplo, vamos a poner vamos a seleccionarlo. En estos 3 párrafos, 1, 2, 3, 4, 5 párrafos, son 194. ¿Cómo sé que son 194? Al lado izquierdo, 194 palabras. Entonces, en este caso yo seleccionaría Control C o clic derecho copiar. Me voy ahora sí a la parte de la participación, Control V o pegar. Y de esa manera pueden hacerlo más fácil que tratar de hacerlo así y luego estar contando. 1, 2, 3, 4, 5. Es más complicado, ¿no? Bueno, hasta aquí nos vemos. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.